desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Dios es un buen Padre. Antes de comenzar a compartir la palabra, quiero dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo en este momento a través de nuestro circuito cerrado allá en La Pascana. Sean ustedes bienvenidos, así como también todos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así como también de YouTube Stream. Hasta el viejo continente, Dios los bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido, son y serán autónomos. Siempre. A lo largo de toda la eternidad, ellos han sido y van a seguir siendo autónomos. Eso quiere decir que ellos no tienen necesidad de nada. Dios nunca ha tenido necesidades. Y esto tiene que estar muy en claro. Si Dios necesitara de alguien para hacer algo, dejaría de ser Dios, pues. Ese otro alguien sería el que sería Dios. Si Él tuviera madre, en realidad su madre sería Dios. Porque Él dependería de la madre para poder nacer, para poder vivir. Dios no tiene necesidades. Y eso tiene que estar muy claro. Ninguna de las personas de la Trinidad tiene ningún tipo de necesidad. Nunca la ha tenido y nunca la va a tener. Son completamente autónomos, autosuficientes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele. Entonces, debe quedar muy claro para nosotros que ellos nunca han tenido necesidades. Lo que Dios tiene son deseos y anhelos. Y esa es la razón por la cual Dios conoce de primera mano el poder que hay en el deseo, ya que toda la creación llegó a existir gracias a su deseo, no a su necesidad, porque Dios no tiene necesidad de nada. Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de nada, nada de nada. Entonces fue su deseo crear, y la creación es fruto de su deseo, del deseo que hay en su corazón. Entonces entendamos muy claro, ¿no es cierto?, la diferencia que hay entre lo que uno necesita y lo que uno desea. Y eso es muy importante. Entonces, en este caso, la creación llegó a existir gracias a ¿qué? Al deseo de Dios. Y eso nos incluye a nosotros como seres humanos. Los seres humanos somos parte del deseo de Dios. Por eso es que aún en el jardín del Edén, un lugar de perfecta belleza, Dios dejó espacio para una expresión creativa adicional. Y Dios le dio ahí a la primera pareja la responsabilidad de ser fructífero, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y claramente lo expresa en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, cuando dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera tal que ser fructífero fue un mandato para Adán y Eva, un mandato para que fueran productivos. Esto debemos de entender. Cuando somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la transferencia de Él es muy particular, porque así como Dios tiene deseos, el ser humano también tiene deseos, porque nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, cuando Dios le ordena, le instruye a Adán y a Eva de que sean productivos, era para que ellos dejen una marca en el huerto, siendo partícipes de la belleza que Dios estaba buscando. Dios no necesitaba del aporte del hombre, Dios no necesitaba del aporte de Eva ni de Adán
para completar la belleza del jardín. Él quería su participación. ¿Y por qué quería su participación? Porque quería que conozcamos su corazón. Porque ese es el corazón de un padre bueno. Un padre bueno quiere que sus hijos participen de aquello que su padre ha conquistado, que su padre ha hecho. Por eso es de que cuando hay una eminencia médica, por decir algo, ¿qué quiere? Quiere que su hijo sea médico. Cuando hay una eminencia en el campo de derecho, quiere que su hijo sea, ¿no es cierto?, un abogado. Quieren que sigan sus pasos. Quieren a alguien de su sangre heredarle lo que ellos han hecho. Quieren hacerlos partícipes de qué cosa, de la gloria que ellos han alcanzado. ¿Hay alguien que diga amén? Esta es una particularidad y esto proviene de parte de Dios. Dios así lo puso, así lo hizo en nosotros. Es el corazón de un padre que anhela ver la expresión plena de sus hijos en lo que él ha hecho. Lo que uno ha hecho quiere que sus hijos lo aumenten, lo incrementen, lo vivan de mejor manera, le saquen el jugo a lo que por lo que uno se ha rajado. ¿Cuánto le duele a un padre que ha trabajado 20, 30, 40 años levantando una gran empresa y cuando ve que sus hijos se hacen cargo de la empresa, en 2, 3 años la tiran al piso? Y ¿no es cierto? Se siente defraudado. Uno espera de que sus hijos hagan crecer aún más lo que uno ha construido, edificado, y quiere que sean sus hijos parte de ello. Esto proviene de parte de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, porque ahí va a entender el concepto de la herencia. En Proverbios 22, 29, la Biblia dice: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y esto está muy claramente señalado en la palabra de Dios. Y este pasaje nos habla de que quien haga su trabajo con excelencia va a ganar influencia. Y es obvio, cuando alguien hace su trabajo con excelencia, empieza a ganar prestigio. Y la gente misma se encarga de incrementar su prestigio, de hacer conocer. Dice: ¿conoces un carpintero? Sí, este carpintero es buenísimo. Mira, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Y esto pasa de boca en boca. Y se va conociendo. Conforme hay alguien que hace un buen trabajo, gana influencia en su medio, en su sociedad, en el entorno donde se desarrolla, y luego va creciendo. ¿Y llega a dónde? Y llega hasta alturas insospechadas. A gente que está en posiciones de autoridad, en empresas, en gobiernos, en distintos lugares. Esto es lo que nos dice este pasaje. Ese nos muestra de que si tenemos influencia con reyes y líderes terrenales en todo tipo de esferas de autoridad y de gobierno, pero hay algo que jamás hemos de olvidarnos: que tenemos un rey que es un rey supremo. Dios es el rey supremo. Su título es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de todos los reyes. ¿Por qué? Porque se supone que quienes gobiernan debieran ser aquellas personas más capacitadas para poder gobernar. Aquellos que tienen las luces, aquellos que tienen el conocimiento, aquellos que van a hacer la mejor tarea y la mejor administración del Estado para el bien de toda la sociedad. Por eso es que cuando se elige hay que elegir no con el estómago ni con el hígado, hay que elegir con el pienso. Y esto es algo muy importante en ese sentido, cuando elegimos autoridades a nivel local, a nivel departamental, a nivel del barrio. No el que habla más fuerte, no el más macho, no el más tigre, no, sino aquel que está preparado para ello. Y se entiende que eso tiene que ver con conocimiento y con sabiduría. Entonces, Dios ha derramado esto sobre ciertas personas, la capacidad de gobernar y de gobernar bien. No sobre cualquier tribilín, pero aquí Dios ha derramado esto en particular. Y nos dice aquí la palabra que te hace brillar y te lleva delante de esas personas. Pero no olvides, Dios es el Rey Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos hace ver que el valor de la excelencia perteneció a Dios antes de ser impartido a ningún líder, antes de ser impartido a ningún gobernante, antes de ser impartido a ningún rey. La belleza es una de las expresiones precisamente de la excelencia. Van casados, y esto es algo importante. Esto lo tenemos que tener presente porque Dios le da un valor extremadamente alto a la belleza.
pero a la verdadera belleza. Y hemos de entender que la verdadera belleza no la definen 4 locos dedicados a la moda. 4 de esos que fijan, ¿no es cierto?, que ahora este periodo, los colores que van a predominar son los colores, qué sé yo, ocres. Y sacan todo esto como los colores ocres. De esos que definen que la belleza es, ¿no es cierto?, una mujer que sea flaca, así, esa es la belleza. Entonces todos siguen la belleza. No, no me refiero a ese tipo de belleza. Me refiero a la belleza genuina que todos nosotros vamos topándonos cada día en nuestro caminar. Como cuando, por ejemplo, te encuentras con una persona y dices, wow, qué buena gente es esta persona. Qué buena gente es esta persona. Nada más me encontré, hablé, crucé unas palabras. Pucha, da gusto estar con esa persona. Porque ¿sabes qué? Tiene un magnetismo, tiene un algo, tiene un no sé qué, tiene un don, tiene un carisma de buena persona. Y esto es algo muy importante, porque parte de ello es el trabajo que va haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando entra en nuestra vida empieza el proceso de embellecimiento. Y ese proceso de embellecimiento tiene que ver con ser mejor persona. ¿Cuánta pena me da a mí ver cuando veo jóvenes que andan ebrios? No para juzgarlos, porque están fuera de sus cabales, porque están como títeres. Es grotesco. Me da pena cuando huelen a alcohol. Realmente me da mucha pena ver ese tipo de circunstancias, que caigan en ese tipo de necesidad. ¿Por qué? Porque no se ven agradables. Sus acciones no son agradables. Son grotescos, sus movimientos inclusive, los gestos que hacen y todo aquello. Son ugly, feo. Pero qué hermoso es ver a alguien lleno de vida, lleno de dinámica, completamente con los ojos, la vista transparente. Qué distinto es aquello. Entonces, cuando Dios viene a trabajar a tu vida, cuando tú le encuentras tu vida, Él empieza el proceso de hacerte una persona más bella, una mejor persona en el trato. Mira ese que trata, ese jefe que era un desgraciado, un malvado, recibió a Cristo Jesús y pasa un par de meses y de pronto se volvió, ¿no es cierto?, blandengue. No se trata de eso, se volvió justo, se volvió, ¿no es cierto?, magnánimo, se volvió comprensivo. Alábele al que vive, es mejor persona, es la persona más bella. Entonces, hemos de comprender esto, y volviendo al tema con el que iniciamos este compartimiento, Dios crea por deseo. Dios no crea por necesidad. Y hemos de tenerlo esto bien claro y bien presente. Dios crea por deseo. No lo hace por necesidad, porque no tiene necesidad alguna. Entonces, todo aquello que Dios crea es ¿por qué? Es por deseo. Los que tenemos necesidades somos nosotros. Nosotros los hombres somos los que tenemos necesidades. Tenemos necesidad de comer, ¿no es cierto? Cuando menos, no sé, qué sé yo, 2000 calorías día. Tenemos necesidad de comer 2 o 3 veces al día. Nosotros tenemos necesidad de dormir. Tenemos necesidad de dormir 7, 8 horas. Tenemos necesidades, nosotros los seres humanos. Nuestra limitación nos lleva a tener ¿qué cosa? Necesidades de ingerir alimentos, necesidades de tener horas de descanso, de sueño. Somos nosotros los seres humanos los que tenemos necesidad de cobertura, de techo, de ropa. Somos nosotros los que tenemos necesidades, pero no Dios. Dios no tiene necesidad de nada. ¿Hay alguien que diga amén? Afortunadamente para nosotros, Dios es más que capaz para atender nuestras necesidades. Definitivamente. Él tiene la capacidad de atender la necesidad de todo ser humano. Y una de ellas es el ejemplo de la redención. Si nosotros tomamos la redención como un ejemplo, este es un ejemplo perfecto para darnos cuenta. ¿Por qué? Porque para ser redimidos del pecado, necesitamos que alguien sin pecado muera en nuestro lugar. Y que esa persona asuma nuestro castigo por el pecado. Esto no es algo que podamos lograr por nosotros mismos.
Nadie puede lograr que eso se dé en sus propias fuerzas. En la redención nosotros necesitamos que una persona afuera de nosotros lleve esto y haga esta obra. Y este es el ejemplo perfecto para ello. Jesús se hizo hombre para calificar para esta búsqueda de selección. Se estaba buscando un redentor y no había dónde. Y el único que calificó fue Jesús, pero haciéndose hombre. Y ocupó esa posición, la posición del redentor. Él vivió una vida sin pecado y murió por nosotros, por lo que la deuda ha sido saldada, la deuda está pagada. ¿Para quién? Para todo aquel que crea en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. No hay otro requisito. El único requisito es creer en Él como su Señor y su Salvador. Punto. Pero está pagada. ¿Cuántos dicen amén? Hace más de 2000 años que ya pagó. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Pero tuvo que haber sido para algo. ¿Para qué fue? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué sucedió todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Es un propósito simple? ¿Es un propósito que lo único que buscaba era que nosotros fuéramos aceptados en la familia de Dios, para que nosotros entráramos a formar parte de la familia de Dios? ¿Este fue el propósito de la redención? ¿Fue solo por eso? No es algo que va mucho más allá. No hay nada más glorioso que eso, que solo ser parte de la familia de Dios. Por esto es importante que nosotros conozcamos cómo es Dios. Si tenemos un Dios de alacita, ¿no es cierto? Un equeco, un enano. O tenemos, ¿no es cierto?, un Dios con pensamiento grande. ¿Cómo son los deseos de Dios? ¿Los deseos de Dios son deseos pequeños? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo son sus anhelos? ¿Los anhelos de Dios son pequeños, son grandes, son inmensos? Hemos de entender esto, es algo muy importante. No solo tiene que ver con nuestra adopción en la familia de Dios. Tiene que haber algo más glorioso en ello. Porque Dios tiene grandes sueños. Dios tiene grandes deseos. Dios tiene grandes pasiones. Dios tiene grandes anhelos. Ese es mi Padre. ¿Es el tuyo también? Alábele al que vive. Y aunque mi Dios puede hacer que todo suceda, y aunque mi Dios no necesita nada de nadie, hay cosas que Él ha establecido, en las cuales Él quiere que nosotros, sus hijos, actuemos como sus colaboradores, que seamos parte del proceso que Él ha definido para ciertas cosas. Esto es algo muy importante que hemos de tener en cuenta. Él puede hacer todo por sí solo, no necesita de nadie, pero hay sueños que están conectados con cosas que no llegarían a existir sin nuestra cooperación. Y entonces nos volvemos colaboradores en ese proceso. Así lo determinó Dios, el Todopoderoso. Por ejemplo, tenemos la santidad de nuestra voluntad rendida. Cuando, por ejemplo, como hoy día, o ayer, mejor dicho, ayer, pudimos tomar la decisión de vámonos al curso. Vámonos al curso y vamos ahí a saltar. Y vamos a ponerle unas buenas cheves, ¿no? Unas bien frías. Al final creo que ahora hay unas nuevas que hay que probar. No sé qué nombres nuevos han aparecido por ahí, la Uyuni, no sé qué otras más. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío, podríamos haberlo hecho. Pero de manera voluntaria, por tu propia voluntad, en mi caso, por mi propia voluntad, ni el televisor prendí. No me interesa ser partícipe de ello. No, para nada. No tengo interés en aquello. Es mi albedrío y decido si voy o no voy. Si me hago partícipe o no me hago partícipe. Es una decisión personal de cada quien.
¿Hay alguien que diga amén? Entonces traigo mi voluntad rendida a mi Señor, porque yo creo que a mi Dios no le gusta que yo participe de ello. ¿Hay alguien que diga amén? No es que si tengo un problema cultural o no cultural, es un tema mucho más alto, es un tema con mi Señor. Alábele al que vive. Ahora, si en ello, ¿no es cierto?, veo una hermana una oportunidad de vender panchitos, es otro problema, ¿no es cierto? Está haciendo su negocio ahí, allá afuera, vendiendo los panchitos. Ese es su tema. Él lo está viendo bajo ese tipo de óptica. Entonces, hemos de comprender lo que es el tema de tener la voluntad rendida. Esa persona está actuando en contra de aquello de no tener la voluntad rendida. No, en lo absoluto. Sigue en lo mismo. Tener la voluntad separada, tener la voluntad santificada, ¿para qué? Para servir a tu Dios, te hace, ¿qué cosa? Te lleva a otro tipo de plano. Y esto es algo importante que hemos de tener presente. La separación para Dios de nuestra voluntad ilustra de manera maravillosa sus propósitos. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que Dios no nos quiere metidos y hay otras en las que Dios sí nos quiere metidos. Alábele al que vive. Ahora, si Él me manda, es otro boleto, porque Él es el soberano. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Entonces, esta es la expresión de la naturaleza que Dios quiere lanzar al mundo que Él creó, que Él quiere que nosotros ejerzamos nuestra decisión, que nosotros ejerzamos el derecho de hacer con nuestra voluntad lo que nos parece que tenemos que hacer. Y cuando yo he decidido entregar esa voluntad a Dios, camino conforme lo que pienso que Dios va a tener como su voluntad. Y mejor si escucho. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Hemos sido creados a la imagen de Dios y tener deseos es parte de su naturaleza en nosotros. ¿De acuerdo? Es parte de su naturaleza en nosotros. ¿Y por qué? Porque como buen padre, Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Si me quiero parecer a Él, tengo que saber qué es lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? ¿No es cierto? Dios hace y prepara reinados, prepara cursos, prepara tiempos. No, yo creo que no. Pero Dios hace cosas interesantes. Dios crea, porque mi Dios es creativo. Mi Padre es creativo. Entonces he de preguntarme ¿yo soy creativo? Con lo que Dios me ha dado, ¿yo utilizo mi creatividad o no la utilizo? Amén. Es algo que todo hijo de Dios debiera preguntarse, porque has de parecerte a tu padre. Y si tu padre es creativo, ¿qué tan creativo eres tú? ¿Qué tan creativo en lo que haces, en lo que vives, en lo que has aprendido a hacer las cosas? Importantísimo, ¿no es cierto? Si quiero parecerme a mi padre es un eterno constructor. Mi padre construye, mi padre edifica. Dios edifica vidas. Dios construye, Dios es un constructor de puentes, es un constructor de obras, es un constructor maravilloso en todo sentido. ¿Qué construyó yo? ¿Construyó algo? ¿Edificó la vida de seres humanos? ¿Dónde está el talento de constructor que yo tengo? ¿O soy más bien, por el contrario, soy destructor? Soy destructor de vida con mi boca, con mi lengua. Maldigo, señalo, juzgo. ¿Qué onda? ¿Trabajo para construir o trabajo para destruir? ¿En qué me parezco a mi padre? He de parecerme a mi padre, porque mi padre restaura. Restaura. Mi Dios es un Dios de restauración. Mi padre restaura relaciones rotas, restaura corazones, restaura vidas, restaura sana heridas. Mi Dios es restaurador. He de preguntarme, ¿yo soy un restaurador? ¿Soy alguien que restaura, no es cierto? Las heridas que he causado,
Restauro cuando a alguien he perjudicado con mis decisiones y ha afectado su economía. Restauro económicamente a esa persona o a esas personas. O con mi juicio o con mi maldad, la maldad de mi boca o de mi corazón, cuando juzgo y hago quedar mal a esas personas sin que a mí me conste. He de preguntarme si estoy siendo como mi Padre, porque eso es lo que Él quiere que yo sea dentro del proceso de embellecimiento. Mi Padre Celestial es soñador. ¿Soy soñador? ¿Sueño o ya no tengo sueños? ¿Qué es lo que sueño? ¿Sueño para mi nación? ¿Sueño para mi ciudad? ¿Sueño para mis hijos? ¿Sueño para mí mismo? ¿Sueño? ¿O ya se acabaron mis sueños? Ya se murió esa faceta en mí. Dentro del proceso de embellecimiento esto es importantísimo, porque Dios nos ayuda a que nuestros sueños se vuelvan realidad. Cuando esos sueños están alineados con su propósito. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Alábele. Como resultado de ello, fuimos creados con la habilidad, con su habilidad para desear, con la habilidad de Dios para desear las cosas. Esa es una gracia única e invaluable que Él le da a quienes han sido creados a su imagen y semejanza. Los perros no tienen esto, los gatos tampoco, las aves del cielo tampoco, los leones, los tigres, ningún animal. Solo lo tenemos los hombres y las mujeres. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive, es una gracia para nosotros. Un plus puesto solo en nosotros. El animal no come por deseo, el animal come por necesidad. Tenemos ese don. ¿Por qué? Porque Él es un buen padre. Un padre que satisface nuestros deseos. El ejemplo es simple. Viene tu hijo de 8, 9 años y dice: papá, regálame una bicicleta. Regálame una bicicleta, no importa que sea Caloi, construida en Cochabamba, donde sea. Una bicicleta, señor, por favor, papá. Regálame una bicicleta. Y el viejo dice: no me alcanza ahorita todavía para la bicicleta. Entonces, ¿qué hace? Patea la cosa y dice: a fin de año. O en Navidad. Ya, en Navidad. Dile a Dios que te regale para Navidad. Y entonces empieza a ahorrar. Empieza a conseguir los recursos. Si le falta, hasta se presta, ¿no ve? Ya cuando ya está cerca la fecha. Pero lo que es la idea es, ¿qué cosa? Darle la bicicleta. Pregunto, ¿y por qué tanto te rajas para darle la bicicleta a tu hijo? ¿Acaso no puede vivir sin bicicleta? La verdad, la respuesta es sí puede. Pero un buen padre, ¿qué quiere? Quiere satisfacer el deseo de su hijo. Porque su deseo no es un deseo malvado, no es un deseo para mal, no es algo que le va a hacer daño. Es más, esto le va a ayudar a desarrollar su musculatura, su transporte, su movimiento. Le va a ayudar la bicicleta. Hay muchas cosas que le caen bien al niño de tener esa bicicleta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si puedo, ¿cómo no se la voy a dar? Eso piensa un buen padre. Hace lo que sea, ¿para qué? Para satisfacer el deseo de su hijo. Si ese mismo hijo me dice: papá, conseguime 1 kilo de explosivos C4, plástico, o un barril de dinamita, ¿usted cree que yo como padre se lo voy a dar? No. ¿Por qué? Porque soy un buen padre. ¿Hay alguien que diga amén? No le doy cualquier deseo que él tenga. Él tiene que dar, que yo le doy los deseos que están alineados con un buen propósito. Alábele al que vive. Alábele. Igual es Dios. Igual es nuestro Padre Celestial con nosotros. De igual manera actúa y Él obra con nosotros y nos trae esta sabiduría. ¿Hay alguien que diga amén? Ahora sí, denle el aplauso al Señor. Entonces, Dios es un buen padre. Él es un buen padre que satisface los deseos. Él es quien recompensa a quienes lo buscan, dice la palabra. En Hebreos 11:6 está muy claro. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es? Galardonador. Él recompensa. ¿A quiénes? A los que le buscan. Amén. Entonces la clave está en ¿qué? En buscarle. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Que le dice aplauso al Señor. Ahora, esa combinación, ¿no es cierto?, que se produce de soñadores empoderados, ¿no es cierto?, de soñadores que tienen el poder del Espíritu de Dios. Esos son soñadores empoderados. Esos soñadores que quieren expresar el corazón de Dios, quieren mostrar que Dios es bueno. Ellos no quieren conquistar las cosas por conquistarlas, para sacar pecho y que digan, mira, el evangelista Torres de la Pedernico. No. Ellos no quieren, ¿no es cierto? Ellos no quieren buscar, ¿no es cierto?, ese tipo de retribución, ese tipo de gloria. Ellos quieren buscar que se vea el corazón del Padre. ¿Hay alguien que diga amén? Cuando Dios te lleva a conquistar cosas que son cosas anheladas, cosas bendecidas, situaciones que Dios te está permitiendo alcanzar para la gloria de Dios. Serán utilizadas para tu bendición y de tu familia y lo que tú quieras, pero tu corazón fue a alcanzarlas ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Es completamente diferente. Entonces, cuando tú tienes ese poder, cuando tú como hijo hay esa combinación, que tú eres un hijo soñador y tienes el poder de Dios y alcanzas las cosas, es porque deseas expresar el corazón de Dios. No estás construyendo esto, ¿no es cierto?, para que digan, qué capo ese pastor. No, estás construyendo esto, ¿por qué? Porque quieres que la gente sepa que Dios es bueno, que Dios te acompaña a hacer cosas grandes, que cuando están las cosas en su propósito, las hace, las consigue. Alábele al que vive. Alábele. Y hágalo con ganas. Y de parte del Padre, esto viene de parte, ¿no es cierto?, de los soñadores, de los hijos, y de parte del Padre viene ¿qué cosa? El anhelo que Él tiene de cumplir los deseos de sus hijos. Este salchipapa. Oye, ¿qué necesidad tenía Dios de que Salomón le construya un templo para que habite él? Ninguna. Porque Dios no necesitaba que le hagan templo para que él habite. Pero esto estaba en el anhelo, puesto en el anhelo en el corazón de Salomón, heredado de su padre David, reforzado por Dios, que estaba de acuerdo con ello. Entonces, ¿qué hizo? Lo ayudó a construir el templo más majestuoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros sepamos que cuando nuestros sueños están alineados con Él, todo es posible. Todo es posible. Si hay alguien que lo crea, dígale amén, amén, amén y apláudale al Señor. Entonces, eso crea ¿qué cosa? Eso crea es como si vinieran dos ríos. Un río, ¿no es cierto?, de soñadores empoderados, anhelando ciertas cosas que Dios ha puesto en sus corazones. Y viene por el otro lado este otro río de Dios, cargado, ¿no es cierto?, del anhelo de cumplir los deseos de sus hijos. Y se encuentran, hay un encuentro. Se produce una tormenta, porque cuando dos ríos turbulentos se reúnen, cuando dos corrientes se reúnen, se produce una tormenta. ¡Wow! ¡Pum! Explota algo. Pero esa tormenta es diferente. Ese confluir es diferente. Es una poderosa efusión, es un poderoso derramamiento del conocimiento de la gloria de Dios, que revela a la humanidad la mayor verdad. Y es una verdad de la cual falta conciencia en la humanidad. Y esa verdad no es otra, que Dios es un Padre, que Dios es un Padre y que es un Padre bueno, que es un buen Padre. ¿Y por qué se lo digo? Porque en Primeras de Cambio, cuando sucede lo que está sucediendo en el mundo, cuando vemos lo que pasa
por la prensa, por las redes, y nos llega información de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Oh, entonces nos dolemos, óigame. Y aparte de ello, ¿no es cierto?, nos pasa una serie de cosas por la cabeza. Y lo primero que hacemos es cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? O cuando nos pasa en la familia, cuando de pronto, ¿no es cierto?, ahí están esos muchachos que fueron a pasear y al volver, se metieron debajo de un camión. Y 5 muchachos de 20 años pierden la vida. ¿Y cómo es? ¿Dónde está Dios? Lo primero que nos preguntamos cuando estamos en la prueba de la pandemia, de esto, del otro, es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Si acá Dios no me regaló esto, Dios no me dio esto, tú no me hiciste. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque parte de nosotros no tiene clavado el concepto claro que Dios es mi Padre, mi Padre, mi Padre, y que es un Dios bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno, haya la calamidad que haya la prueba que haya pérdida de vidas, haya esto, haya lo otro, Dios sigue siendo bueno. Alábele al que vive, alábele con ganas. El que no entienda muchas cosas no quiere decir que Dios ha cambiado, que me ha abandonado. Dios no te abandona, porque Él es buen Padre. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios es buen Padre. Dale un aplauso así a tu Señor. De muchas maneras la vida de Salomón ilustra lo que es posible a través del acercamiento a Dios. A un Padre que en todos los sentidos nos satisface total y completamente. ¿Por qué no todos los reyes después fueron como Salomón, sabios? Hay cosas que caracterizan el reinado de Salomón. Qué tremendo, su padre era hombre de guerra. Salomón fue hombre de paz. Qué tremendo, totalmente diferente. ¿Por qué lo mostró como lo mostró? El corazón de David jamás corrió detrás de otros dioses. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, sí. Wow. Por eso hay que estudiar las vidas, porque Dios en ello nos quiere mostrar cosas que tenemos que aprender. Salomón tuvo éxito usando la gracia que le fue dada por el bien de quienes lo rodeaban. Claro que sí. Dios le permitió que la gente que estaba alrededor de él comiera la mejor comida que había en el mundo. Dios le permitió que él pudiera vestir a quienes lo servían con las mejores vestiduras que jamás hubieron en el mundo. Dios le permitió construir lo que nunca nadie había construido. Hay gente que se puso a hacer números sobre el valor del templo. Dice que más o menos para nuestro tiempo serían como 200,000 millones de dólares. Dicen. Yo no lo construí, yo no lo calculé. Porque Dios se lo permitió. Porque Dios lo apoyó en él. Para que conozcamos que Dios es un Padre bueno. Que cuando tú tienes un encuentro con tu Señor, tu vida cambia. Que empieza un proceso de embellecimiento. Que cuando tú estás con Él y caminas conforme a los deseos de Dios y apartas tu voluntad para Él, la bendición no tiene límites para tu vida. Alábele al que vive. Alábele. Quien le pone el límite eres tú, si le crees o no le crees. Amén, amén. Bien, amados. Así que veamos esto. Salomón tuvo éxito por eso, usando la gracia que Dios le había dado.
por el bien de quienes lo rodeaban. En Primera de Reyes 9:1 dice así la palabra: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, el templo, y la casa real, la casa para el rey, la casa para él y su familia, y todo lo que Salomón quiso hacer. ¿Perdón? ¿Dice así en su Biblia? Y todo lo que Salomón quiso hacer. Óigame, no solo el templo, la casa para él, para su familia, la casa real, y todo lo que quiso hacer. ¿Qué es todo? Todo lo que quiso hacer, todo lo que él tenía en su corazón hacer, fue hecho. ¿Hay alguien que diga amén? Eso dice la palabra. No lo digo yo. Eso dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Qué importante. Y todo lo que quiso hacer. No dice, y todo lo que Dios quiso que se hiciera. Pero estoy seguro que todo eso estaba en el corazón de Dios. Para que nosotros, hoy día, sus hijos, sepamos que Dios es bueno, que Dios quiere suplir los deseos de sus hijos, todos aquellos que están alineados con la voluntad y el propósito de Él. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas, con ganas. Bien, pero ahí no queda la historia. Leamos el versículo 2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Busque cuántos reyes se les apareció Dios. 2 veces. ¿A cuántos de ustedes se les apareció? Y les habló. O nos habló. Mire qué privilegio. Una vez que hubo satisfecho todo, el templo, el deseo del templo, el deseo de la casa real y todo lo que había en el corazón de Salomón, Dios se le volvió a aparecer por segunda vez, dice la palabra. Por segunda vez. ¿Hay alguien que diga amén? Wow. No hay nada como un encuentro profundo con Dios para aumentar ¿qué cosa? Los deseos ardientes de nuestro corazón por lo que es correcto, por lo que es justo y por lo que es posible en nuestras vidas. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Están listos? ¿Ya aseguraron sus caseteras? Los que tienen, ¿no es cierto?, casetera incorporada. Amarre su cinturón, ¿no es cierto?, de seguridad. Pero esta es la pregunta: ¿cómo sería llegar al final de nuestras vidas y preguntarnos, ¿se cumplieron todos los anhelos, todos los deseos que había en mi corazón? Sería bueno hoy día preguntarse, hasta hoy, ¿qué se ha cumplido de lo que había en mi corazón? ¿Será que esto que he anhelado, que esto que he deseado, no estaba alineado con Dios? Porque no se habrá cumplido. Y rato antes de irnos de inquilinos al otro lado, ¿se habrá cumplido todo? Wow. Yo les recuerdo algo. La gratificación egoísta es lo opuesto a lo que Dios quiere con esta invitación que Él nos hace para expresarnos creativamente. El uso de la creatividad con propósitos egoístas, solo de familia, solo de personas, solo de esto, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene otro tipo de trascendencia, más allá de tu familia, más allá de la familia terrenal que tú tienes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Si podemos tener éxito en
en lo que Dios, la oportunidad que Dios nos da. Maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ilustrar el corazón de Dios, vamos a mostrar cuál es el corazón de Dios para las personas. La gente va a poder ver de manera tangible cómo Dios bendice y cómo Dios se hace atractivo. Más allá del poder de la palabra profética, imagínense, ¿no es cierto?, cuando el año 48 se vuelve a establecer el Estado de Israel y se cumple la palabra profética de miles de años antes. ¿Usted qué cree que pasa con el pueblo de Israel? Dice, había hablado Dios. Realmente esta era palabra de Dios. ¿Y qué dirá el mundo? ¿Qué dirán los que estaban en esa posición? La ignoraremos. Que nos valga pepino. Cada quien tiene el albedrío de decir lo que le parezca. Los deseos de Dios sobre su pueblo encuentran su cumplimiento. Jesús enseñó sobre esto y está enseñado en 3 capítulos de la Biblia. Si ustedes agarran Juan 14, 15 y 16, van a mirar, ¿no es cierto?, cómo ahí está expresado de una manera totalmente clara que Dios quiere satisfacer los deseos de sus hijos. Está expresado a lo largo de todos esos capítulos, diferentes versículos. Yo les he extraído una muestrita, a ver, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. ¿Cómo? Las obras que yo hago, aún mayores las hará Él. Promesa de Dios. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Tendré encuentro personal con Él. Me manifestaré a Él. ¿Hay alguien que diga amén? Esta no es promesa para allá, sí, no, es promesa para nosotros, sus hijos. Juan 15, ahora para ir al capítulo 15, Juan 15, 7. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, escuchen bien, en esto será glorificado mi Padre. Cuando es hecho eso, ¿para qué es? Para que sea glorificado el Padre, no para que engordes, no solo para que tengas tu cuenta gorda, no solo para eso. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los hijos de Dios tienen que llevar mucho fruto. ¿En qué sentido? En todo. Fruto de felicidad en su hogar, fruto en sus relaciones, en el amor de su familia, fruto en su dinero, fruto en sus posesiones, fruto en todo. Tienen que vivir abundante paz. Óigame, abundancia de bendición en cada hogar. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Juan 16, 23. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuánto? Todo. Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Colaboramos con Dios al tener nuestros deseos que expresan su naturaleza y su voluntad cumplidos. Cuando la gente ve la mano de Dios en tu vida, en tu caminar, en tu entrada, la gente dice, yo quiero el Dios que tú tienes. Porque tu vida es un testimonio. Porque tu vida ha cambiado. Cristiano, este es el proceso de embellecimiento al que nos quiere llevar el Señor. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele con ganas.
Ahora, para concluir, tengo que decirle lo siguiente. Uno de los grandes conceptos erróneos acerca de Dios es que Él está comprometido a satisfacer nuestras necesidades. ¿No es cierto? Dios no está obligado en ninguna parte del curso dice, ¿no es cierto? O sea, sí tienes que satisfacer las necesidades. No. No está en ese plano. Esto es producto de aquellos que han manipulado el maravilloso evangelio y lo han convertido en un estilo de vida egocéntrico, en el que usamos a Dios junto a sus principios para obtener lo que queremos. Es un mal uso, es un trágico uso de las Escrituras. Como también lo es el concepto de que Dios solo se preocupa por nuestras necesidades. Pregunto, ¿Dios es el director de un orfanato? Donde Él dice, te voy a dar los 3 alimentos del día, vas a tener desayuno, almuerzo y cena. Y te voy a dar una cama para dormir. Esa es mi oferta. O dice, yo he puesto en ti, ¿qué cosa? La capacidad de soñar. Yo he puesto en ti la capacidad de creer. Yo he puesto en ti la capacidad de producir. ¿Cuál de los dos dioses es el que tú tienes? Es el director de un orfanato que tiene que decirte, tú estires la mano y le digas, dame para mi comida, dame para cubrirme, dame para esto, dame para lo otro. O el Dios que tú tienes ha venido a tu vida y te ha dicho, tú tienes este deseo, este anhelo, y yo he puesto esta capacidad en ti. ¿Me crees? Y te abre puertas. Y caminas por esas puertas. Y empiezas a cosechar. Y cosechas un poco hoy día. Y cosechas un poco mañana. Y cosechas otro poco pasado. Y cosechas. O hay alguien que diga amén. Y siembras. Y cosechas. Y siembras. Y cosechas. Y aprende los principios de Dios. Porque Él te ha dado la capacidad de ser un águila voladora. No alguien que dé lástima. Alábele al que vive. Hay gente que pasará por necesidad, es obvio. ¿Y por qué permite que la gente pase por necesidad? Para mostrarles que Él es Dios. Entonces a ese hermano que llega y toca la puerta y dice, su corazón se enternece y dice, no, venga, yo lo voy a ayudar. Inclusive hasta voy a orar por usted. Le voy a ayudar en esta ocasión, le voy a ayudar a que hoy día coma, a que mañana también coma, a que pasado coma. Pero me voy a preocupar de que usted consiga trabajo, de que usted consiga solucionar su problema. O Dios no nos pone ese tipo de ternura por alguien, no para que nos hagamos jueces, sino para que la capacidad que tengamos haga que otros aprendan de cómo funciona el evangelio. Hay alguien que diga amén, amén y amén. Alábele al que vive. Dele ese aplauso. Dios es un padre que se deleita en sus hijos. Y tal es el deleite que Dios tiene en sus hijos que se involucra en nuestros sueños. Se mete en nuestros sueños. Y les da aliento. Recuerdo a uno de mis pastores que hace mucho tiempo estuvo aquí y vivía en un anticrético. Y estaba para casarse y decía, es muy pequeño el departamentito donde estoy. Pucha, pero he ido a averiguar y es carísimo, decía. Decía, ¿qué es caro? ¿Cuánto es caro? Oh, es caro, no, imposible. Si tú dices que es imposible, va a ser imposible. Tú estás poniendo la cuarta piso. Tú eres el que no crees. Si Dios te está bendiciendo con este matrimonio, ¿no te va a abrir las puertas? ¿Por qué no crees en grande? 7 veces el capital que tenía necesitaba para comprar el lugar que él quería comprar. Y yo le dije, ¿quién te ha dicho que tienes que pagar al contado? Anda donde Dios, anda a buscar al Señor, créele. Créele por algo grande, o el Dios que tienes es un Dios de alacitas. Y Dios le fue abriendo las puertas.
Y cuando se casó, fue a estrenar casa nueva. Hasta le regalaron dinero. El gran drama es que decimos andar con un Dios que tiene para proveernos todo, pero no le creemos. Y lo peor es cuando decimos que le creemos y nos metemos, ¿no es cierto?, a caminar sobre las aguas. Primero es el encuentro. Primero es el encuentro. Primero es reconocerlo. Y entonces vas a aprender si este deseo es tuyo o es de Dios. Por eso te he dicho, ¿por qué no nos preguntamos? ¿Todos los deseos que tenemos se han cumplido? ¿Se están cumpliendo? ¿Están en vías de cumplirse? ¿O les vamos a tener que decir, bye, bye? Porque ya no se van a cumplir. Porque ya incluso en nuestro interior ya se ha muerto. Como mi sueño de ser como Pelé. De niño yo soñaba ser como Pelé. Y me tiraba al sol y me quemaba. Y mi padre y mi madre por eso me volví negro. Aquí adentro es más blanco, bien blanco, pero aquí arribita bien negro. Hoy ya no, ni aunque me vuelva retinto, ¿no ve? Ya no. Ese sueño ya murió. Ese no era un sueño alentado por Dios. Dios se involucra en los sueños que están alineados con su propósito. Él cumple sueños, cumple anhelos de sus hijos. Nos empuja a hacerlo. Es su naturaleza, porque Él es quien es. Él es el gran yo soy. Amén. Diga conmigo, Dios es mi Padre. A ver, quiero escuchar, Dios es mi Padre. Y es un Padre bueno. Es un buen Padre. Ahí donde estás, agacha tu cabecita y háblale a ese tu Dios. Todo lo agradecido que estás con Él. Todo lo bueno que ha hecho en tu vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mis hijos están sanos. Gracias, Dios. Me has dado salud, Señor. Gracias, Dios. Me has protegido, me has cuidado. Hasta hoy estoy sano, Señor. No ha faltado la provisión. Por el contrario, ha sobreabundado. Gracias, Dios. Has permitido que tenga mi lugar, mi negocio. Has permitido, se me has traído provisión. Has levantado mi rostro. Hoy podía estar perdido, Señor, recuperándome de la resaca, de la borrachera del día anterior. Después de haber estado metido en lodo y en pecado, borracheras, quién sabe qué cosas más. Pero estoy aquí alabándote, buscándote a ti, Señor. Realmente has sido bueno. Has abierto puertas para mí que jamás he pensado que podían ser abiertas, Señor. Me has hecho soñar cosas que jamás había soñado antes. Oh, mi Dios, mi Señor, mi amado Dios. Dios ha sido bueno. Sigue siendo bueno. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, bendiga tu entrada, bendiga tu salida. Que Él te colme de su favor. Que te vaya bien en la vida. Amén. Dios realmente es bueno. Tenemos un buen Padre. Cuídese y que le vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación.
alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente, no es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios, ven con tu danza y tu espada a su presencia.